Muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal. La cosa con las altcoins se está complicando mucho más de la cuenta. Llevamos estas últimas semanas diciendo que tengáis mucho cuidado con las altcoins, que no os expongáis y que sobre todo no compréis altcoins bajistas. Y sigo viendo al influencer de turno comprando el dip del dip, que a mí me parece completamente surrealista viendo la tendencia que está cogiendo en estos momentos el mercado, porque cuando Bitcoin sube las altcoins no acompañan y cuando Bitcoin cae las altcoins se desploman. Vamos a ver qué está ocurriendo en estos momentos en el mercado y sobre todo si es buen momento comprar algunas de las altcoins del mercado y sobre todo qué estoy realizando yo ahora mismo. Antes de comenzar con el vídeo, tenéis absolutamente todos mis análisis de forma gratuita en YouTube. Ya sabéis que lo único que os pido es que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, que la mayoría de los que veis los vídeos por lo general no os suscribís, y además que apoyéis muchísimo este tipo de contenido. Ya sabéis que lo que se cobra de YouTube al mes es muy poquito dinero. Los youtubers que somos más pequeños apenas podemos vivir gracias a esta red social. De hecho, yo apenas puedo pagar la cuota autónomos gracias a YouTube. Así que ya sabéis darle muchísimo apoyo a este contenido. Y además también tenéis la comunidad privada de Telegram, donde yo os comparto todas mis operaciones. Justo en el día anterior os compartí la operación de Ethereum, donde buscábamos un short en la zona de los $3.100. Fijaos dónde se encuentra en estos momentos. Todas esas operaciones las comparto por la comunidad privada. Fijaos, aquí tenéis la operación antes de que se dé el movimiento. Aquí tenéis todas las, en este caso, los parámetros, la entrada, el take profit y el stop loss de la operación, y la verdad que es muy sencillo, solamente tenéis que copiarlas y pegarlas de forma automática tal y como las hago yo. Además también tenéis proyecciones de criptos, operaciones en spot y futuros y sobre todo también operaciones con la bolsa americana. Aquí tenemos también un short en el Nasdaq que dio más de 100 puntos de caída, así que ya sabéis, tenéis el link del VIP en la descripción y además en los comentarios fijados. Y dicho esto, comenzamos. Tenemos actualmente a Bitcoin en $61.200 y dijimos estos últimos días atrás que mientras Bitcoin se mantenga por debajo de la zona de los $65.300, nosotros lo que vamos simplemente a esperar es una predisposición bajista. ¿Por qué? Porque no pudimos romper este nivel. Como bien veis, la vela cierra muy mal y a partir de aquí debemos rellenar el imbalance que inicia el movimiento alcista en los $60.000. Y a partir de aquí, manos quietas y a ver si Bitcoin consigue tener algún tipo de compra muy importante institucional sobre el nivel de los $60.000. Zona donde, si nos vamos en una temporalidad diaria o incluso en un gráfico semanal, seguiríamos dentro del mismo rango. Es decir, por la parte baja del rango compraríamos, por la parte alta del rango venderíamos, a menos que Bitcoin durante las próximas semanas intente romper la parte alta del rango, que sería este nivel de aquí, lo cual nos podría dar una subida hasta los $80.000 o los $100.000 por moneda de Bitcoin. Eso es algo que por ahora no sabemos. Empezando por las noticias más importantes, traders de Bitcoin advierten de un tercer trimestre difícil en las criptomonedas, mientras Nikkei, el principal índice japonés, lleva una caída esta semana que es para flipar. Llevamos la mayor caída en este índice desde 1987. Estamos hablando que solamente en un día ha caído más de un 6%. Eso es una completa barbaridad y estamos hablando que justo el 1 de agosto, ayer, no anteayer, Japón fue noticia cuando el Nikkei cayó un 6%, su mayor caída en un solo día desde el crash global del mercado de acciones en 1987, conocido como lunes negro. Y aquí podemos ver una predisposición de Nikkei frente a la gráfica de Bitcoin, que como bien veréis, ambos han estado bastante correlacionados durante estos últimos meses, llegando en este caso el Nikkei a máximos históricos justo a inicios de julio, como bien veréis justo aquí, mientras Bitcoin no podía llegar de nuevo hasta los $72.000 y posteriormente se ha desplomado. ¿Quiere esto decir que Bitcoin va a retroceder de forma agresiva? Bueno, eso es algo que no sabemos, pero fijaos que el Nikkei justo estaría más o menos tradeando contra el par Bitcoin, si anteponemos la gráfica con la otra, aproximadamente sobre los $50.000 en Bitcoin. Esto nos puede más o menos dar durante los próximos días o incluso semanas una posibilidad de que
Bitcoin pueda volver a tocar estos mínimos sobre los 53.000, 52.000 dólares. Así que agárrense que se vienen curvas. Pero es que eso no es todo. Berkshire Hathaway del magnate Warren Buffett ha vendido la mitad de sus participaciones en Apple, que de hecho es su mayor participación del portfolio. Estamos hablando de una venta masiva por parte de nuestro amigo, tanto en acciones de Apple como en acciones de Bank of America. Estamos hablando de una caída y sobre todo de unos cierres de estas acciones bastante grandes. Justo aquí podemos ver que lo que son las ventas netas de acciones de Berkshire ha ascendido en estos momentos a 75.000 millones de dólares, teniendo ahora mismo un efectivo, o sea, nuestro colega tiene ahora mismo en cash casi 300.000 millones de dólares, prácticamente la capitalización entera de Ethereum guardadita por si se vienen caídas. Estamos hablando de que nuestro colega ha estado vendiendo dos acciones muy importantes, Bank of America y por otro lado Apple, con lo cual o se está oliendo algo o se está preparando para una posible caída mucho mayor del mercado. Pero es que estos no son las únicas personas que han estado tomando beneficios y esto es algo que debéis entender y sobre todo también debéis realizar vosotros. Veo a mucha gente que nunca toma beneficios de las operaciones, sigue holdeando, se la pela, le da completamente igual, va a largo plazo y llega un momento en el que nada, pues al final las cosas no pueden subir más por la razón que sea, simplemente porque no hay FOMO en ese sector, porque salen mejores monedas, porque Bitcoin ya no tiene gas para seguir subiendo, porque las noticias no le han afectado de la forma que nos hubiese gustado y al final pues nos quedamos con una cara de tontos cuando las monedas vuelven al precio de entrada, con lo cual muy importante que vayáis cerrando beneficios en las operaciones. Siempre lo digo y siempre lo voy a repetir, me da completamente igual el bullrun, perderse el tren o ese tipo de gilipolleces que se inventa la gente simplemente para conseguir visitas. Conmigo no vais a discutir ni vais a intentar convencerme de nada, porque yo ya llevo bastante tiempo en el mercado y me he comido muchas subidas, pero también he tenido muchas correcciones en mi portfolio, con lo cual fijaos que nuestro amigo Jeff Bezos también ha vendido muchísimas participaciones en Amazon. Estamos hablando de ventas en máximos históricos por valor de 5.000 millones de dólares. Pero es que esto no es todo, es que en la bolsa en Estados Unidos estas últimas semanas está teniendo correcciones muy agresivas. Como bien veréis, el S&P 500 durante los últimos 2 días lleva una corrección de casi un 5% y el Nasdaq desde los máximos de esta semana lleva una corrección en estos momentos de un 6%, con muchas de las acciones cayendo entre un 10 a un 20%, incluso muchas otras como Intelcom llevan una caída durante el último día de prácticamente un 30%, fijaos la pedazo caída que ha tenido esta acción, o incluso, para no irnos mucho más allá, Amazon, fijaos que durante el viernes tuvo un retroceso de prácticamente un 13%, estamos viendo correcciones muy grandes en el sector de las acciones en Estados Unidos y es muy posible que durante las próximas semanas iniciemos una corrección mayor en el mercado, con lo cual yo quiero prepararme también para estos posibles movimientos en el sector de las criptomonedas, porque no se nos olvide una cosa muy importante que lo llevo diciendo muchísimo tiempo. Cuando el S&P 500 volvió a máximos, fijaos, en julio teníamos esos máximos históricos ahí. Estos últimos meses, si nos vamos a la gráfica, por ejemplo, del S&P 500, como bien veréis, tenemos esos máximos en abril. Inicia una corrección que llega más o menos hasta mitades, finales de abril. Y posteriormente el S&P 500 y el Nasdaq no han hecho más que subir, llegando al pico en el 15 de julio. En cambio, Bitcoin no ha tenido el mismo movimiento, no ha tenido el mismo desempeño. Con lo cual, de hecho, si os fijáis, Bitcoin desde marzo no ha vuelto a romper esos máximos históricos. Con lo cual, estamos viendo una divergencia bajista muy grande en el sector de las criptomonedas, que ni yo sé por qué se está dando, pero tenemos que prepararnos para posibles retrocesos del mercado. Obviamente llegará un punto en el que rebotemos y ese será muy buen nivel para recomprar muchísimas criptomonedas. De hecho, recuerdo que durante estos últimos meses acertamos la caída de Bitcoin en los 54.000 dólares y desde ahí tuvimos una subida hasta los 70.000. Estamos hablando una subida únicamente en Bitcoin de un 16, en este caso de 16.000 dólares. Yo creo que está muy bien y muchas de las altcoins nos han dado profits bestiales como BNB, Solana,
Hemos tenido Bitensor, que casi se hace un por 2, NIAR, que casi se hace por 2, y otras altcoins que hemos tenido en nuestro portfolio. Pero llega un momento en el que también hay que tomar beneficios de esas operaciones y prepararse para próximas correcciones del mercado. Al final el mercado funciona simplemente de esta forma, es comprar abajo y vender arriba, no tiene mucho más misterio. Cuando vendes arriba te vuelves a esperar un tiempo el que sea necesario y posteriormente veréis cómo de esta forma, o al menos la forma que yo opero, la forma que yo utilizo, no estoy comprando cada día, cada semana mientras Bitcoin está en máximos históricos, porque para mí ya no tiene muy buen beneficio-riesgo las operaciones, porque estamos viendo que si Bitcoin se encuentra prácticamente en esos máximos históricos y cada vez las altcoins están en precios inferiores, pues estamos viendo que ahí está pasando algo, amigo. Ahí o las altcoins no se recompran, o ya no hay FOMO en las altcoins, las monedas se están volviendo muy bajistas contra el par de Bitcoin, y yo simplemente me aparto y me quedo vigilando a ver qué hace el mercado. Y por otro lado, como no, tenemos a nuestro amigo Ethereum. Como bien veis, los ETFs de Ethereum han sido un completo fracaso, algo que ya os llevo diciendo en los últimos días. Estamos hablando de una entrada total de 26 millones de dólares en los ETFs de Ethereum y una salida de los mismos de prácticamente 700 millones de dólares. Estamos viendo que algo está fallando con Ethereum, está perdiendo el interés, o la razón que sea, que no sé cuál es en este momento, pero simplemente vemos que es un sector que ahora mismo no tiene demasiado FOMO, y por supuesto esta noticia no está ayudando a que las criptos tengan su subida. Yo por supuesto creo que en algún momento tendremos también esa subida de las altcoins, pero no está siendo en estos momentos el momento adecuado, la situación adecuada, el punto económico que nos hubiese gustado como para que se den este tipo de subidas, pero es muy posible que los próximos meses tengamos una posible reversión de tendencia, pero por ahora no se está dando, con lo cual tenemos que adaptarnos siempre a las circunstancias del mercado. Aquí tenemos una imagen del gráfico de Bitcoin, donde nos muestra en este caso las rentabilidades que han tenido durante todos los meses del año, durante estos últimos años. Y como bien veréis, prácticamente desde 2015, en el mes de agosto, llevamos, por lo general, no suelen ser meses muy alcistas. También he de decir que agosto es un mes en el que la mayoría de la gente se suele ir de vacaciones, hay menos volumen, bueno, un poco lo de siempre, con lo cual también entended que a cuanto menor volumen de negociación prácticamente es más fácil manipular el precio. Si hubiese un mayor volumen, pues es más difícil mover la gráfica de Bitcoin, pero nos pilla un día tontorrón donde prácticamente está todo descansado, un volumen, una inyección muy grande en un momento determinado, y a la mínima nos vamos o para arriba o para abajo. Pero si nos fijamos en esta gráfica, por lo general mes de agosto menos 9%, menos 5%, en 2020 únicamente un 2%, en 2021 un 13% de subida, en 2022 un 13% de retroceso, en 2023 un 11%, y por ahora en agosto nos mantenemos en un 0,2%. Así que ya veremos cómo va este mes, pero por lo general parece ser un mes de retroceso y sobre todo de preparación para la caída de tipos que se viene en septiembre en Estados Unidos. Así que yo con Bitcoin, tal y como os he estado diciendo estos últimos días y semanas, solo me interesan dos niveles, y con que os fijéis únicamente en esos dos niveles yo creo que a muchos de vosotros os va a ir genial. No tenéis que estar operando cada una de las zonas de Bitcoin, porque al final hay muchos niveles donde es complicado operar. Yo personalmente, si sois más novatos, no os recomiendo que estéis operando en todos estos niveles, simplemente que os fijéis en dos áreas muy importantes, en este caso como soporte, resistencia, llamadlo como queráis, nivel de demanda, de oferta, order blocks, fair value gap, lo que sea. Pero para mí una zona muy importante es el nivel de los $60.000. Me gustaría ver que Bitcoin sobre esos niveles tiene algo de volumen de compra. Estamos viendo algo de inyección de capital, sobre todo alguna comprita así tontorrona por parte de instituciones, y que ese nivel funciona. De lo contrario, mi único nivel durante las próximas semanas va a ser la zona de los $53.000, $54.000. Y ahí personalmente yo sí que me voy a preparar con algunas compritas, por supuesto, si el mercado acompaña. Dos niveles en Bitcoin que te pueden servir y funcionar muy bien durante las próximas semanas. De hecho, Bitcoin en estos momentos renta muchísimo más que las altcoins, por el mero hecho de que, si os fijáis, la dominancia sigue siendo bastante alcista, con lo cual no te renta en estos momentos dar todo tu dinero hacia las altcoins, meter un all-in a NIAR Protocol, a Chainlink o similares, mientras veas que la dominancia en Bitcoin tiene una gráfica alcista. ¿Por qué? Porque Bitcoin va a subir más de la cuenta, Bitcoin va a caer menos de la cuenta, en cambio las altcoins se van a ver muy castigadas con este movimiento en la
la dominancia, que es, como bien veis, un movimiento bastante alcista. Fijaos que justo más o menos nos situamos por encima del nivel de los 56%. En semanal esta zona está aguantando muy bien, con lo cual probablemente durante los próximos días vayamos a subir al 57,5%, donde ahí es muy posible que sí que tengamos algo de freno, sobre todo si nos situamos en una temporalidad mensual, utilizando esta zona como un posible nivel de resistencia. Pero yo por ahora no me expondría demasiado hacia las altcoins mientras la dominancia en Bitcoin siga con su tendencia alcista. Y a partir de aquí podríamos valorar algunas altcoins y sobre todo ver un poco pues el desempeño que han tenido durante los últimos días, como es el caso de Ethereum, que para mí personalmente, y tal y como os he dicho durante los últimos días, las últimas semanas, lo espero más o menos sobre 2.600, 2.500 dólares. Es un nivel que de verdad creo que vamos a llegar, os lo llevo diciendo bastante tiempo y para mí va a ser un nivel bastante importante. En estos momentos, como bien veis, estamos montados dentro de una operación en corto con Ethereum que a mí personalmente me gustaría más o menos que llegase sobre 2.800, 2.700 para cerrarla al completo. Y a partir de ahí valorar algunas compritas. ¿Por qué? A mí personalmente lo que me gustaría ver en Ethereum, en un gráfico diario y en un semanal, sobre todo es romper esta zona, que no lo pudimos hacer en la última ocasión cuando Bitcoin cayó a los 54.000 dólares. Ethereum no manipuló el mínimo anterior, pero teniendo en cuenta que la dominancia en Bitcoin está siendo en estos momentos muy alcista, pues probablemente sí que vayamos a tener esa manipulación supuesta en Ethereum, y esa manipulación se debería dar por debajo de los 2.800 dólares. Así que para mí, en un gráfico semanal, Ethereum debería retroceder más o menos sobre estos niveles de aquí, área comprendida entre 2.500 y 2.700 dólares. Hasta entonces, yo personalmente no voy a comprar Ethereum. Y en este vídeo en realidad no nos vamos a centrar en en algunas altcoins ni mucho menos, porque al final creo que es una chorrada. Simplemente es importante fijarnos en tres gráficas en estos momentos: Total 1, Total 2 y Total 3, que es el market cap total de las criptomonedas buscando ciertos puntos de rebote. Y para mí en estos momentos el Total 1, que es es simplemente el market cap total de las criptomonedas, debería rebotar más o menos sobre la zona de los 1,8 trillones de dólares. Cuando caigamos sobre estos niveles, yo personalmente sí que me voy a exponer de una forma mucho más agresiva, donde tenemos el máximo en el 11 de enero. A partir de ahí yo personalmente sí que buscaría compras mucho más agresivas, ya que rellenaríamos al final un imbalance muy importante en temporalidad semanal y mensual, y creo finalmente que podríamos acercarnos a la línea de tendencia, más o menos sobre los 2,6, 2,7 trillones de dólares. Por otro lado tenemos el Total 2, donde excluimos por supuesto tanto a Bitcoin, que nosotros no lo queremos a Bitcoin, nos apartamos de él y nos fijamos en las altcoins, donde aquí tenemos por supuesto que Ethereum predomina, pero es que el Total 2 en estos momentos está teniendo una gráfica muy bajista. Como una posibilidad alcista tendríamos una ruptura por encima de los 1,10 trillones de dólares, que por ahora, como bien veis, no se está dando, y tenemos tanto mínimos como máximos inferiores, con lo cual la gráfica del Total 2 a mí personalmente no me está gustando demasiado. Estamos dentro de esta tendencia bajista, como bien veis, un canal que por ahora no hace más que caer. ¿Dónde nos gustaría buscar un rebote en el Total 2? Pues a mí personalmente me gustaría verlo más o menos sobre los 830, 840 mil millones. Aún faltaría un pequeño pullback aproximado de un 10%. Esto por supuesto porque tenemos en cuenta que la gráfica de Ethereum contra el par de Bitcoin está siendo de lo más bajista que hay en el mercado cripto. Ethereum contra Bitcoin va a subir muy fuerte cuando podamos romper este rectángulo de aquí arriba. De lo contrario, y si ese nivel no se rompe, lo que vamos a hacer probablemente durante las próximas semanas sea romper este nivel semanal de demanda. Será seguir cayendo y seguir con esa estructura bajista que por ahora parece ser que no se puede romper, y finalmente intentar rellenar este vacío que hemos creado, que más o menos nos llevaría, yo personalmente creo que a niveles bastante bajos en Ethereum. Más o menos creo que podría coincidir con esa zona que os he comentado de los 2.500, 2.600 dólares, pero fijaos que estamos hablando posiblemente de un retroceso comprendido entre un 10% y casi un 20%. Yo no sé si esto se va a dar, pero si se da es más o menos lo que podríamos esperar en el Total 2. Y por último tenemos el Total 3, donde excluimos tanto a Bitcoin como a Ethereum, y tenemos, si no recuerdo mal, las 125 primeras criptomonedas del mercado. Aquí lo que más o menos podríamos ver sería simplemente rebotar cerca de los mínimos anteriores.
yo personalmente, y si no me equivoco, buscaríamos rebotar más o menos sobre una zona psicológica, que podrían ser los 500.000 millones en más o menos manipulación del mínimo anterior, recuperación de la zona y a partir de ahí buscar una reversión de tendencia. Más o menos estaríamos hablando a partir de este momento aproximadamente, para que sea un nivel clavado, de un retroceso adicional de un 11%. A partir de ahí es cuando yo buscaría exponerme un poco más hacia las altcoins. Para mí sería un nivel bastante interesante. No sé ni mucho menos los precios a los que van a estar las altcoins, pero sobre todo me centraría en monedas fuertes. Así que si veo muchísimo apoyo por vuestra parte en este vídeo, llegamos a la cantidad de 300 me gusta, si se diese ese hipotético caso, tal y como hicimos la última vez cuando Bitcoin retrocedió a los 54.000 dólares, os voy a decir 5 altcoins que yo voy a comprar, que les buscaré por supuesto un rendimiento, unos profits en el corto plazo y sobre todo os daré mis puntos de entrada y por supuesto, si puedo, los puntos de salida. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si os ha gustado, dejadle un buen like y nos vemos a la próxima.